Hola, somos Pilar y Patricia, las crack de las inversiones inmobiliarias en Colombia, también fundadoras de Construirte. En Construirte creemos que los colombianos pueden hacer inversiones inmobiliarias sin afectar sus finanzas personales. Te acompañamos en tu sueño de inversión inmobiliaria por medio de mentorías personalizadas y programas educativos que te permitirán realizar inversiones de manera segura y rentable y construir un patrimonio en bienes raíces. Hola, te invitamos a ver la parte 2 de los aspectos tributarios a tener en cuenta antes, durante y después de invertir en inmuebles en Colombia. En el capítulo anterior hablamos de los impuestos que debemos considerar antes de comprar. En este capítulo vamos a hablar de los impuestos a considerar una vez eres propietario de un inmueble. Por favor, recuerda seguirnos y comentarnos qué te pareció el episodio y qué otros temas de inversión inmobiliaria en Colombia te gustaría que tratáramos en nuestros podcasts. Un saludo y bienvenidos. Bueno, Rubén, ahora en la parte de tenencia del inmueble, ya lo compré. ¿Cuáles son los impuestos que debo tener en cuenta? El que tengo en mi cabeza inicial es el impuesto predial, ¿no? Que se paga de manera anual. El rey de la tenencia en vivienda, correcto. Ese es, digamos, como el que todo el mundo tiene en su mente que hay que pagar. Es un impuesto municipal, Pilar. ¿Qué dudas tienes respecto a ese impuesto? Ese impuesto aplica, es el mismo porcentaje para todas las ciudades del país. ¿Cómo se liquida? ¿Quién lo cobra? ¿Y cuál es el uso que tiene ese impuesto cuando lo pago? Bueno, empecemos por explicar de que el impuesto predial es un impuesto de carácter municipal, o sea que cada municipio tiene la potestad para establecer cuál es el sujeto gravable, cuál es el sujeto activo, cuál es el sujeto pasivo, cuál es la base para aplicar, cuáles son las tarifas. En términos generales, siempre opera de la misma manera, ¿sí? El sujeto activo es el propietario del inmueble y estamos hablando de lotes, de edificaciones, de bodegas, de cualquier estructura, infraestructura física que tenga una persona, ¿sí? Y que tenga en donde que pueda uno demostrar su tenencia a través del registro catastral, del registro de catastro, de la Oficina de Instrumentos Públicos. Entonces, la base gravable como tal es el avalúo de ese bien. Y las tarifas, ahí sí van a empezar a depender de acuerdo del municipio, ¿cierto? Porque habrán unos municipios en los cuales van a tener tarifas más altas, de acuerdo también al sector en el que se encuentre involucrado ese predio, porque no siempre son para uso residencial, son para uso también comercial. Entonces ahí van a haber unas tarifas más onerosas, porque se supone que este tipo de predios y este tipo de bienes van a generar más renta que los que no van a generar actividades comerciales. Entonces, por lo general, las actividades que no son comerciales, que estamos orientados a que esos bienes van a ser para vivienda, no van a tener un impuesto predial tan alto como los que sí van a tener una actividad económica, ¿sí? Entonces, el impuesto predial, la tarifa va a empezar a cambiar de acuerdo a los municipios. No es lo mismo el impuesto predial que puede cobrar Bogotá, al que puede cobrar Medellín, al que puede cobrar Cali, al que puede cobrar Armenia, ¿sí? Entonces, bajo esa premisa, nosotros decimos de que el impuesto predial va a cambiar y que para uno poder determinar la tarifa, cada municipio tiene la potestad para establecer sus tarifas a través de acuerdos, ¿sí? Acuerdos municipales donde se establecen todas estas tarifas. Para completar lo que estás diciendo, Rubén, acá en la ciudad de Armenia lo reglamenta el Acuerdo 229 del 2021 y varía, dependiendo del tipo de inmueble, como dijiste, entre el 5 y el 16 por mil sobre el valor catastral que tú acabaste de decir. Entonces, Correcto. para que tengan en su cabeza como un parámetro más o menos de lo que puede costar el impuesto predial en cada ciudad o en cada municipio. Correcto, precisamente ese acuerdo es muy reciente, ¿no? El municipio de Armenia recién sacó un sistema nuevo de tributación, no lo sacaba desde el 2020 aproximadamente, ya sacó uno nuevo y eso es lo que nos
nos ayuda a establecer cuánto hay que pagar de impuesto predial, ¿sí? Lo que nos establece, lo que nos da una dirección. Otro punto importante es que esos impuestos prediales se causan el 1 de enero de cada año, ¿cierto? Ese es como su momento de causación. Independientemente de eso, dependiendo del municipio, también da ciertos beneficios o descuentos si cumples con el pago de estos impuestos antes de una fecha. Entonces también es importante tenerlo presente porque ahí te puedes ahorrar unos pesitos si pagas a tiempo ese impuesto. Qué bueno que lo mencionó. El impuesto predial, a diferencia del impuesto a la renta, es un impuesto que se causa en el momento en el que empieza el año, ¿sí? Yo pago el año 2024 en el mismo año 2024. Miren la particularidad, porque no pasa lo mismo que con el impuesto a la renta, que yo el año 2024, el año gravable 2024, lo vengo declarando y pagando en el año 2025. siguiente, en el año 2025, correcto. Entonces, qué bueno que haces esa aclaración de la causación del impuesto, porque pues es parte fundamental para uno entender y obviamente no decir, ay no, voy a pagar el año pasado pensando que es un impuesto vencido y lo que voy a terminar pagando es el impuesto y la sanción por extemporaneidad. Estamos pagando un mayor valor y estamos pues obviamente incurriendo en una desfinanciación. Entonces la idea es uno poder hacer esos pagos en los tiempos prudenciales, en los tiempos que establece la ley, pues para no entrarnos a desfinanciarnos. Y también qué bueno que lo mencionaste, el tema de que hay un tiempo máximo para pagar, ¿sí? Por lo general es el 31 de marzo, ¿sí? Hasta el 31 de marzo está industria y comercio, predial, obviamente eso va a cambiar de municipio a municipio, pero es bueno tener siempre esa fecha presente. Sí, tener una fecha Porque tentativa. correcto, porque no solamente para el impuesto predial, es para un montón de obligaciones, Cámara de Comercio, Industria y Comercio, ¿sí? Es bueno tener esa fecha porque por lo general es la que establecen los municipios y antes de esa fecha uno tiene unos descuentos especiales. Eso sí, ya es potestad de cada municipio. Vale, perfecto. En el tema de la tenencia, si yo compro un inmueble y lo quiero arrendar, ¿debo incurrir en algún pago de impuestos sobre esa renta o sobre ese ingreso que recibo por la renta? Por supuesto, claro que sí. Bueno, estamos hablando de que al arrendar un bien inmueble estamos obteniendo unos ingresos pasivos, ¿sí? Y como tal, todo ingreso suma al momento de yo establecer mi estructura tributaria, ¿sí? Entonces, eso hace parte de los ingresos. Actualmente nosotros debemos de cumplir con el impuesto a la declaración de renta desde que cumplamos con 5 causales para hacerlo, ¿cierto? Entonces, esas causales están por los ingresos, por los consumos de tarjeta de crédito, por los movimientos bancarios, o sea, el total de las consignaciones, por el patrimonio total que tengamos y por último por las compras totales que realicemos. Bueno, para... O sea, un paréntesis, es decir, si nosotros o cualquier persona cumple alguno de esos 5 requisitos, sí o sí está obligado a declarar en la renta. Correcto. Cualquiera. Exactamente. Es excluyente. Cualquiera de los 5 requisitos a mí me da lugar para declarar renta. ¿Cuáles son los topes? Para consumos de tarjeta de crédito, para compras, para consignaciones. Estamos hablando de 59.377.000 para el año gravable 2023. Es decir, si una persona hizo compras, hizo consumos por más de 59 millones de pesos o tuvo en su cuenta consignaciones por más de 59 millones, ya, sí o sí tiene que presentar o está obligado a declarar en la renta. Correcto, 59.377.000 para el año 2023. Y listo. Patrimonios superiores a 190.854.000. Bueno, como estamos hablando acá de un tema de finca raíz, si nosotros compramos un inmueble, hace parte de ese patrimonio. Sí, claro, lo que son inmuebles, lo que son saldos en bancos, pero ahorita que estamos hablando de inmuebles, eso hace parte del valor patrimonial, eso suma, claro que sí, y si la sumatoria total me da 190 millones, aunque yo no tuviese ingresos, pero tengo este valor en patrimonio,
puede suceder que heredé, Ujú. puede suceder que no tuve ningún tipo de ingresos el año anterior, pero yo de por sí tengo un patrimonio superior a este valor, ya es ya es un tope que ya he superado y ya es una causal para yo declarar. O sea, que si nosotros tenemos un inmueble que supere o la suma de los inmuebles, carros y demás que tengamos a nuestro nombre supera los 190, declaramos en la renta. Correcto. 190 millones Para 854 el mil año para ser exactos. 2023. Para el año grabable 2023, claro que sí. Muy importante tenerlo en cuenta, muy importante tenerlo en cuenta, sobre todo para aquellas personas que no declaraban renta y escrituraron un inmueble por ese valor, entonces, sorpresa, tengo que declarar en renta, tengo que declarar renta, perdón, y es importante pues tenerlo en cuenta y tener en cuenta esos topes que nos das. Por supuesto, porque hace parte de una de las obligaciones formales que tenemos, ¿sí? Digamos que el hecho de declarar renta no implica que estemos pagando. Eso es algo muy importante que yo quería decirlo, porque muchas personas dicen, ay, ¿cómo así declaro en la renta? Ya piensan que porque uno declara es un montón de plata que tiene que pagar. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué dices tú que no se tiene que pagar de cierta manera? Bueno, porque realmente las personas naturales, vienen a pagar renta cuando tienen más de 1.090 millones de VT en su renta líquida gravable. Bueno, aquí voy a empezar a tratar temas Temas un muy poquito más técnicos. técnicos, sí. Pero 1.090 millones por 41.412 pesos que estaba el VT el año pasado, y estamos hablando de más de 46 millones de pesos de renta líquida gravable, ¿sí? Que es coger todos los ingresos y restarle todos los gastos deducibles. Entonces, si las personas tienen una renta líquida gravable superior a los 1.090 millones, 1.090 VTs, perdón, ya vamos a entrar a pagar como tal. Pero muchas personas realmente no tuvieron sino de un salario mínimo, y este salario mínimo por 12 meses pues no va a constituir ni siquiera la renta líquida gravable, sino su neto de sus ingresos. Entonces, como tal, para que alguien tenga la renta líquida gravable que estamos mencionando, pues deberá tener un flujo de ingresos mucho más alto. Lo importante es que quienes tengan otro tipo de ingresos puedan aprovechar efectivamente qué deducciones pueden tomarse y qué rentas exentas pueden tomarse. Que entre otras cosas, cuando estamos hablando de vivienda, hay varios elementos que podemos aprovechar. A eso quería yo hacer énfasis porque estabas hablando del tema de ingresos y como ya Pili te preguntó, esto ya tener un arrendamiento mensual hace parte de la suma de esos ingresos que llegan a, digamos que a sumar dentro, perdón, la redundancia del total del tema del tributo. Entonces, ¿qué pasa ahí con esos ingresos de los arrendamientos de los inmuebles? Bueno, perfecto. El sistema tributario en Colombia se maneja a través de cédulas, ¿sí? Entonces, cuando somos arrendadores, nosotros esos ingresos no los podemos tener en cuenta como ingresos laborales ni como ingresos por dividendos. Esos ingresos son categorizados como ingresos no laborales, ¿sí? Entonces, como te expliqué, nuestro sistema es cedular. No es la misma situación ni los mismos beneficios para alguien de la cédula de no laborales como para el de la cédula de laborales, porque cada uno tiene una operación diferente. Por ejemplo, para el arrendador que tiene estos ingresos por arrendamiento, puede llegarse a tomar como rentas, como ingresos no constitutivos de renta, la seguridad social que pague sobre esos ingresos de arrendamiento. ¿Y por qué hablo de la seguridad Sí, social? ahí ya nos quedamos otra vez, como necesitamos más información. Bueno, cuando superamos los ingresos mensuales, y estos ingresos mensuales son superiores al salario mínimo que hoy en día está a 1.300.000, si estos superan a 1.300.000, o sea que el arrendo que estoy cobrando es superior a 1.400.000, un ejemplo, ya debo pagar seguridad social. Pero esa seguridad social no es en vano.
Yo el próximo año puedo tomar esa seguridad social como un ingreso no constitutivo de renta. Entonces, en mi cédula de no laborales sumo todos los ingresos de arrendamiento, pero puedo restarme esa seguridad social que pagué, que es necesario pagarla porque la Pero ley explícame, establece. causalmente es el momento en que se cobra o en el momento contable que se está la operación. Correcto. Eso significa que si yo hoy estoy cobrando arrendamiento en el año 2024 por más de 1.500.000 pesos mensuales, estoy obligada a pagar sobre un salario mínimo la seguridad social. Claro. Y no me puedo descontar los costos asociados de ese inmueble, el pago de lo que ya hablamos del impuesto predial, los costos de administración, servicios públicos y demás. Sí, sí lo puedes hacer. Todo lo que son pagos de impuestos se puede uno deducir. Todo lo que son los gastos de reparaciones, todo lo que son los gastos de instalaciones, uno lo puede también tomar como deducible. Pero ¿por qué entré en el tema de la seguridad social? Porque es un tema que las personas no dominan o que las personas a lo mejor pasan por alto, ¿sí? Entonces, el salario mínimo es la base para uno, o no pagarlo o pagarlo. Si yo tengo un arrendamiento, si estoy cobrando un arrendamiento de 1.500.000 como pones, ese 1.500.000 es superior al salario mínimo que para el 2024 está en 1.300.000. Sí. Entonces pago seguridad social. ¿Sobre qué? Van a decir, ¿sobre 1.500.000? No. Sobre un ingreso base de cotización, que es el 40% de ese ingreso, siempre y cuando no sea inferior al salario mínimo. O sea, sobre ese valor, ese ejemplo es el salario mínimo. Sobre ese ejemplo, el 1.500.000, por el 40% estamos hablando de 600.000 aproximadamente. Sí. 600.000 aproximadamente. 600.000 viene siendo inferior a 1.300.000. O sea que mi ingreso base de cotización, como es inferior al salario mínimo, vendría siendo el salario mínimo. Sí. En ese caso, yo pago seguridad social sobre el salario mínimo. Si bien mi ingreso fueron, para poner un ejemplo redondo, 10 millones de pesos de arrendamiento mensual, por el 40%, 4 millones de pesos. Ya no puede ser el salario mínimo, que es 1.300.000, sino que mi ingreso base de cotización sería 4 millones de pesos para este ejemplo, ¿sí? Y ahí se pagaría salud y pensión. Una pregunta. Si esos 10 millones de pesos que pones en el ejemplo son ingresos que yo tengo con mi pareja porque los inmuebles que tenemos arrendados están a nombre de los dos, entonces me imagino que va por mitades ese aporte. Correcto, o por la porción que hayan establecido. ¿A qué me refiero con esto? Perdón. Algunos inmuebles, aunque hayan personas que no lo crean, no es 50% y 50%, o 33 70, o 30, 70, de acuerdo a la porción que hayan establecido, porque no estamos hablando solamente de parejas, pueden haber hermanos, pueden haber cualquier otro tipo de relación en la cual hayan porcentajes distintos. Y en esa misma medida también va a aplicar sobre los arrendamientos, sobre el ingreso de arrendamientos y sobre el pago de seguridad social, ¿sí? Entonces, en el caso de recibir 10 millones de pesos, entonces sería 5 millones de pesos el uno, 5 millones de pesos el otro, aplique el 40%. Si este ingreso base de cotización es inferior al salario mínimo, entonces apliquemos sobre el salario mínimo. Pero si es superior, apliquemos sobre esa nueva base. Tenemos, Rubén, un caso recurrente de inversionistas que trabajan, su vida laboral es normal, devengan un sueldo, sus ingresos representativos son de su sueldo, sus empresas pagan su seguridad social. ¿Qué pasa con esos ingresos pasivos de los arrendamientos? Bueno, qué bueno que tocaste ese tema porque es algo que puede hacer incurrir en errores a muchos declarantes y o contribuyentes eventualmente. ¿Qué ocurre con esa seguridad social que obtienen por su relación laboral? No es aplicable para los ingresos por arrendamiento. Que voy a tomarme la salud y la pensión de lo que me pagaron en la empresa para la que trabajaba, en la cédula de no laborales por el arrendamiento que yo obtenía como arrendador. No lo puedo hacer, ¿sí? Porque son relaciones diferentes y porque el sistema cedular en Colombia me lo impide. Entonces,
Bajo la figura laboral, pues yo tengo que reportar mis ingresos como trabajador y mi seguridad social como trabajador en la misma cédula. Pero ya como arrendador, que tengo mis ingresos por tener un bien inmueble arrendado, tengo que tomarme otra seguridad social que va a ser como independiente por la tenencia de ese bien y por tenerlo arrendado, por tener los frutos sobre ese bien inmueble. Entonces es diferente, ¿sí? O sea, en ese caso estarías pagando seguridad social, que es salud, es aporte de salud, pensión, como empleado y aparte sobre esos ingresos pasivos. Correcto, por aparte, ¿sí? Si estamos hablando de arrendamientos inferiores al salario mínimo, no va a ser necesario el pago de la seguridad social. Pero cuando superan el salario mínimo, sí, sí es necesario pagarlo. Pero de todas maneras no es tampoco en vano porque es el siguiente año podremos tomarnos esa seguridad social como un ingreso no constitutivo de renta. Aparte de las rentas exentas y deducciones diferentes a las que podamos tener también. Eso podrá ser un beneficio en el siguiente año fiscal. En el mismo año fiscal, pero en el siguiente año calendario. Ya. En el siguiente año calendario. Año fiscal o año gravable, el año que estamos en curso. En curso, exactamente. Estamos en estos momentos bajo el enfoque del 2024, 1.300.000, estamos hablando de los arrendamientos de este año. Pero ¿cuándo lo vamos a declarar? En el siguiente año calendario. Sí. El año gravable presente lo declaramos en el siguiente año calendario, en el 2025. Listo. Genial. Estoy acá tomando nota porque la verdad esa parte no la tenía tan clara, Rubén. Y ahí quiero hacerte una pregunta corta y es, las personas que vivimos en el exterior, ¿tenemos esa obligación de hacer aportes a salud por esos ingresos por arrendamientos o solamente a pensión? Solo a pensión. A salud no es necesario pagar salud, solamente a pensión los que viven en el exterior. Digamos que no soy muy experto en temas de seguridad social porque mi enfoque es más fiscal, pero sí hay ciertas ventajas para las personas que viven en el exterior y a través de los operadores de seguridad social podemos apoyarnos, ¿sí? A través de esos publicidad no paga, operadores como Pago Fácil, Biplanilla, exactamente, todas estas que conocemos. Digamos que tienen sus asesores y pueden prestarle una colaboración especial a las personas que viven en el exterior porque ellos no están obligados a pagar salud y pensión, solamente pensión. Bueno, entonces ahí para resumir en el tema de la tenencia y en el tema de los impuestos por esos ingresos, está la obligación de la declaración de renta por esos ingresos percibidos, esos ingresos pasivos, y dos, el pago, aunque no es un impuesto, de la seguridad social sobre la base de cotización si nos pasamos del 1.300.000 pesos. En caso de los arrendamientos, que tengamos arrendado el bien, claro que sí. ¿Qué otro en la tenencia tenemos que tener en cuenta de impuestos? ¿Son esos nomás? Bueno, ocurre mucho cuando se presenta la declaración de renta de las mejoras de las viviendas, ¿sí? Las mejoras como tal no son deducibles. Ajá. Las mejoras lo que nos permiten es hacer de que el patrimonio aumente, digamos, pero no estamos hablando de simples arreglos eléctricos o de renovar la tubería de las viviendas. Estamos hablando de mejoras sustantivas, ¿sí? Estamos hablando de que era una sola planta y ya no es una sola planta sino dos plantas, ya. Correcto. Entonces son mejoras sustantivas y esas mejoras ya son parte de que ese bien ya no vale ese mismo valor sino que vale más. En ese caso ya será parte de nuestro nuevo costo fiscal y nos va a servir aparte cuando vamos a vender ese bien porque al ser más costoso va a tener implicaciones sobre la ganancia ocasional, que lo vamos a tratar más adelante. Listo. Otra cosa importante es que las transacciones que tengamos con los bienes inmuebles dedicados a la vivienda no tienen IVA, que es algo muy importante. Y los arrendamientos que sean para uso habitacional
lo que llamamos nosotros para vivienda tampoco tienen IVA. Pero sí estamos hablando de arrendamientos para uso comercial, sí hay IVA. Y el IVA es el IVA de tarifa general del 19%. Entonces ahí estamos hablando de que es más costoso para ese uso que para un uso habitacional. Si quieres empezar a educarte sobre inversiones inmobiliarias, únete a nuestro grupo de WhatsApp de Inversionistas Pro y recibe contenido educativo toda la semana.